Muy buena noche. Yo soy el doctor Edgar Contreras, soy neumólogo de la unidad de neumología del Hospital Roosevelt. Soy el jefe de la unidad y soy el coordinador del programa de neumología del hospital. Muchísimas gracias a la Asociación de Neumología, en especial a la doctora Luisa Martínez, por invitarme a este curso básico actualizado de neumología, donde vamos a hablar sobre las pruebas de función pulmonar. Y vamos a empezar la agenda que tenemos para hoy. Vamos a hablar sobre espirometría, flujometría, difusión de monóxido de carbono, pletismografía y por último las conclusiones. El freno será tocado en otra clase aparte por otro ponente. Con respecto a la espirometría, vamos a hablar sobre las guías de actualización de 2019 de la Sociedad Americana del Tórax y de la Europea. Tópicos que vamos a tocar es la preparación del equipo, presentación y explicación de la prueba, cómo vamos a preparar al individuo, al paciente, instruir a la instrucción de la prueba, demostrar la prueba y la realización de la maniobra, si lo vamos a realizar con circuito abierto y circuito cerrado. Con respecto a la preparación del equipo, es importante tener nuestro equipo calibrado, y en este caso, por ejemplo, para calibrado y para la difusión y para la pletis, pues la medición de la calibración de los gases. Presentación y explicación de la prueba es una explicación sencilla, que el paciente nos entienda lo que queremos hacer. Es básicamente, en este caso con espirometría, medir qué tanto volumen tienen sus pulmones. El paciente debe explicársele previo a llegar al área, a la clínica de fisiología pulmonar, es de llevar una ropa holgada, no llevar faja, por ejemplo, corbata, porque el paciente tiene que estar cómodo en ese aspecto. Con respecto a la alimentación, tener un par de horas de no haber tenido una comida muy copiosa, y se le pide al paciente, el paciente idealmente debe estar sentado en una silla con brazos, que no tenga rodos. Vamos a demostrar al paciente cómo se va a agarrar la boquilla, el sello que va a hacer la boca con la boquilla. Usamos una pinza nasal para que utilice solo la boca para respirar. Y bueno, la realización de la maniobra, si es circuito abierto o circuito cerrado, se refiere que el paciente, cuando va a hacer la fase de expiración, el paciente puede estar respirando y luego se pone el neumotacógrafo, o bien el paciente puede empezar con el neumotacógrafo y empezar a respirar tranquilamente y luego hacer esfuerzo. Acá vamos a enseñarles sobre, como ven ustedes acá, este es el primer espirómetro que Hutchinson hizo en la década de los 50, que han sido básicamente, originalmente eran espirómetros de fuelle, y hasta llegar a los más modernos, que tienen neumotacógrafo y que tienen un software que nos permiten hacer mediciones más exactas. Esta gráfica me parece que es bien importante que entendamos. Si entendemos, este es un espirograma. Si entendemos este espirograma, se nos va a hacer muy sencillo entender lo que estamos hablando más adelante. Acá, básicamente, empecemos acá, si seguimos el puntero láser. Aquí el paciente, estamos respirando normalmente, inspiramos, expiramos, inspiramos, expiramos. Esta es una respiración normal. El volumen de aire que entra y sale en un ciclo respiratorio normal es lo que nosotros vamos a llamar volumen corriente o volumen tidal. De ahí, el paciente, por ejemplo, acá al final de una expiración, cuando terminamos de expirar, todos podemos sacar un poco más de aire hasta llegar a un volumen residual. Ese volumen de aire que podemos sacar partiendo de una expiración, al final de una expiración normal, es lo que vamos a llamar volumen de reserva expiratoria. Y después de que hacemos una expiración máxima, siempre va a caer un volumen de aire en el pulmón, que es el volumen residual. Es el volumen que queda al final de una expiración forzada. Hay que tomar en cuenta que este volumen residual no se puede medir por espirometría. Lo mismo ocurre cuando terminamos una inspiración normal. Al terminar una inspiración normal, podemos meter más volumen todavía a nuestros pulmones, y lo que llamamos volumen de reserva inspiratoria.
Entonces, si se dan cuenta, acabamos de aprender los volúmenes. El volumen de corriente o tidal es el que entra y sale en una respiración normal. El volumen de reserva inspiratoria es aquel volumen que podemos meter partiendo al final de una inspiración normal. El volumen de reserva expiratoria es el volumen que podemos sacar partiendo al final de una expiración normal. Y por último, el volumen residual es aquel volumen que va a quedar en el pulmón al final de una expiración forzada. Esos son los volúmenes. Ahora hablemos de capacidades. Hablemos de la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es al final de una expiración normal. Si el paciente hace una inspiración máxima, esa va a ser su capacidad inspiratoria. Si la pregunta fuera ¿qué volúmenes comprende la capacidad inspiratoria? Pues sería el volumen de reserva inspiratorio y el volumen corriente. De ahí tenemos nuestra capacidad residual funcional. Nuestra capacidad funcional residual es el volumen de aire que queda en nuestros pulmones al final de una expiración normal. Entonces, terminamos de expirar normalmente y todo este volumen que queda en nuestros pulmones es nuestra capacidad residual funcional. Si la pregunta fuera, ¿qué volúmenes incluye la capacidad residual funcional? Es el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Como ya mencionamos que con la espirometría no podemos medir volumen residual, por lo tanto no vamos a poder medir capacidad residual funcional. De ahí viene la otra capacidad, es la capacidad vital. La capacidad vital es todo el volumen que podemos sacar partiendo de una inspiración máxima. Inspiramos al máximo y sacamos todo nuestro aire hasta llegar a un volumen residual. Todo ese volumen que sacamos partiendo de una inspiración máxima le llamaremos capacidad vital. La capacidad vital puede ser forzada o puede ser lenta, pero en espirometría es forzado. ¿Por qué? Porque necesitamos medir más adelante el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Independientemente de la capacidad vital que tengamos, normalmente el 80% de ese volumen sale en el primer segundo. Por decir algo, si tenemos una capacidad vital de 5 litros, significa que el 80%, significa que 4 litros de esa capacidad que tenemos va a salir en el primer segundo. Y el litro restante va a salir en los 6, 7 segundos de la expiración. Entonces, eso es la capacidad vital forzada. Pero claro, o sea, una capacidad vital lenta también, o sea, yo lo puedo hacer despacio. Un ejemplo bastante sencillo. Nosotros calibramos con jeringas de 3 litros. Si yo tengo la jeringa de 3 litros, yo empujo el émbulo y me tardé 6 segundos para empujar el émbulo, ¿cuánto va a salir de volumen? Los 3 litros, porque la capacidad de la jeringa es de 3 litros. Si yo vuelvo a sacar el émbulo y lo vuelvo a empujar, pero ahora me voy a tardar 20 segundos en que el émbulo tope, el volumen que va a salir es el mismo. Entonces, lo mismo, si ustedes hacen una inspiración máxima y sacan todo el aire en 6 segundos, el volumen va a ser el mismo a que si ese volumen lo sacaran en 10 segundos, 20 segundos o 30 segundos. Entonces, la capacidad vital lenta va a medir el mismo volumen, solo que lo que cambia ahí es el flujo, un volumen por tiempo. ¿Ya? Entonces, esa es mi capacidad vital. Y por último, la capacidad funcional total o la capacidad pulmonar total. Sería todo el volumen que alberga nuestros pulmones. Eso incluye, o sea, todo lo que sería nuestra capacidad vital más el volumen residual. Eso le llamamos capacidad funcional total o capacidad pulmonar total. Repito, en una espirometría, como no podemos medir volumen residual, no podríamos medir capacidad residual funcional y tampoco vamos a medir la capacidad pulmonar total. ¿Ya? Entendiendo esta gráfica, vamos a poder entender los demás conceptos. La espirometría es un estudio de función pulmonar que confirma obstrucción. Algo muy importante es que para el diagnóstico de asma se necesita demostrar una reversibilidad del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que debe ser de 12% y 200 ml en relación al predicho, al basal. Esto lo hacemos usando broncodilatadores, usando 4 aplicaciones o 400 microgramos de un beta-agonista de corta acción, le hace salbutamol, o que utilicemos 80 microgramos de bromuro de diplacropio, que serían 4 aplicaciones aproximadamente dentro de los 30 minutos post broncodilatador.
Si es igual o mayor al 12% y los 200 ml en relación al BF1, hablamos de que hay una respuesta positiva. También la Escuela Mexicana toma la capacidad vital forzada como parte de la reversibilidad, estos parámetros. Es bien importante el lavado de medicamento previo a las pruebas de función pulmonar, específicamente de los broncodilatadores. Por favor, cada vez que vayan y envíen un paciente para una espirometría, asegúrense de que el paciente no utilice broncodilatadores dependiendo de la vida media del broncodilatador que esté utilizando. En la gráfica siguiente le vamos a demostrar. Si no demostramos reversibilidad, se puede usar una prueba de reto. Entonces, acá si hay una caída del BF1, 20% en relación a la basal, se le va a considerar una prueba positiva. La prueba de reto la podemos hacer con medicamento, con histamina o metacolina, y hacemos lo mismo. Hacemos una espirometría previa y luego al paciente se le nebuliza, ya sea con metacolina o con histamina. Empezamos con dosis pequeñas y vamos aumentando y ya está estandarizado. Y el paciente después de cada nebulización, se hace una espirometría. Y si hay una caída del volumen expiratorio forzado, o sea, del BF1, 20%, decimos que es positiva esta prueba. O también la podemos hacer con ejercicio. Le hacemos una previa, el paciente hace ejercicio y le hacemos una posterior. Con respecto al lavado de medicamento, estos son los fármacos que se sugieren que el paciente no utilice previo a la prueba. Si es un beta agonista de acción corta como un salbutamol, debe tener un lavado de 6 horas. Si es un beta agonista de larga acción, como formoterol o salmeterol, 12 horas de lavado. Si es un beta agonista adrenérgico de acción ultra larga, como bilanterol o lodeterol, 24 horas de lavado. Y con los anticolinérgicos de acción corta es igual, 6 horas de lavado, anticolinérgicos de acción larga 24, y si está utilizando teofilinas, usamos 36 a 48 horas. Normalmente, a pesar de que las guías siguen utilizando teofilinas, nosotros en la unidad prácticamente ya no la utilizamos. Las indicaciones de espirometría son varias. Tenemos indicaciones diagnósticas, tenemos de monitoreo, tenemos de seguimiento, y algunas de epidemiológicas. Entre las diagnósticas es evaluación de síntomas o signos respiratorios, la medición del efecto de la enfermedad sobre la función pulmonar, también para un cribado de sujetos con enfermedad pulmonar, con riesgo de enfermedad pulmonar, principalmente los que son fumadores, aquellos que tienen síntomas respiratorios, que tienen disnea, tos, expectoración, la ocupación laboral. Actualmente muchas empresas, por ejemplo, trabajadores de minas, se les exige de parte del ministerio que tengan pruebas de función pulmonar. Evaluación del riesgo de procedimientos, estimación de la gravedad y pronóstico de enfermedades respiratorias, y valoración del estado de salud antes del inicio del programa de actividad física intensa. Esas son las indicaciones diagnósticas. De monitoreo es evaluar el efecto de intervenciones terapéuticas, monitorizar el curso de enfermedades que afecten a la función pulmonar, monitorizar a las personas expuestas a sustancias potencialmente tóxicas para los pulmones, incluyendo fármacos. También evaluación del deterioro de discapacidad en pacientes que están en programa de rehabilitación pulmonar, evaluar la disfunción por seguro médico y evaluaciones legales. Esto actualmente en Guatemala todavía no está muy en auge, pero seguramente en pocos años ya tendremos este tipo de seguros que van a estar viendo la evaluación o disfunción pulmonar. Y en salud pública, estudios epidemiológicos o generación de ecuaciones de referencia. Esto actualmente en Guatemala no se lleva, y en investigación clínica es bastante común que se haga. Pero también tenemos contraindicaciones. O sea, bueno, el paciente no se pone espiro porque quiero saber si está obstruido. O sea, pero también tiene sus contraindicaciones que debemos de tomar en cuenta como clínicos. Tenemos contraindicaciones absolutas. Por ejemplo, pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, embolismo pulmonar reciente, que tengan una neumotórax reciente de 2 semanas tras la reexpansión, hemoptisis aguda, infecciones respiratorias activas como tuberculosis, influenza, actualmente COVID, por ejemplo, es algo que hay que tomar en cuenta, infarto de miocardio reciente que tenga menos de 7 días, angina inestable, un aneurisma de la aorta torácica, hipertensión intracraneana o descubrimiento agudo de retina.
Acordémonos que la espirometría es un estudio de hacer un esfuerzo, el paciente hace su máximo esfuerzo. Entonces, cualquier patología donde está contraindicado hacer un esfuerzo, tómenlo en cuenta previo a mandarlo a una espirometría. También tenemos relativas como niños menores de 5 a 6 años, porque no comprenden lo que queremos que hagan, paciente que esté confuso o demenciado, que tenga cirugía de tórax o abdominal reciente, cirugía cerebral, aquel que está con diarrea, vómitos, estado con mucha náusea, crisis hipertensiva y problemas bucodentales o faciales que impidan que haga un sello hermético con la boquilla. Algo que no está aquí mencionado, pero debemos de recalcar, por favor, es que no pidamos espirometría a un paciente que tenga traqueostomía, porque imagínense, el paciente hace el soplido, lo hace por la boca, pero si tiene una traqueostomía, buena parte del volumen se pierde por el estómago de la traqueostomía. Entonces, ahí es cuando sale su capacidad vital, sale bien baja, y no es que esté restrictivo, lo que sucede es que perdemos volumen por esta parte. Y la otra es pacientes que tengan tubos intercostales. Es el paciente por presentar un dolor, porque tiene un objeto, tiene un tubo metido entre las costillas, y el mismo dolor limita a que el paciente haga su máximo esfuerzo. Son cosas que, por favor, tomémoslo en cuenta. Vamos a ver las curvas que tenemos que familiarizarnos. Aquí tenemos la curva de flujo-volumen. Quiero explicar el paciente en el eje de las Y, tenemos el volumen, que es el flujo por segundo, está dado en litros, y el eje de la X tenemos el volumen, que está dado en litros. La línea roja me habla de la expiración y la línea azul me habla de inspiración. Al paciente se le pide que haga una inspiración máxima, el paciente, y que empiece a soplar, o sea, y que debe soplar en una forma abrupta y debe sostener la expiración. Hay que exhortarlo a que siga soplando por un mínimo de 6 segundos en un adulto. Entonces, el paciente aquí empieza a soplar, hay una subida abrupta, hay un flujo pico o un pico y hay un descenso gradual. Algo importante es que donde termina la expiración, aquí es mi capacidad vital. Y luego el paciente hace una fase de semicírculo o media luna, que es la fase de inspiración. ¿Ok? Esta es la curva flujo-volumen. Y hablamos que esta es la parte de expiración y esta es la parte de inspiración. Ahorita le explico. Aquí tenemos la otra curva con la que nos vamos a ir familiarizando. Esta es la curva volumen, que está en el eje de la Y, y el tiempo en el eje de las X. El tiempo en segundos. Entonces, aquí vemos que el paciente lo mismo hace una inspiración máxima y empieza a soplar. Y sopla, tenemos 3 fases. Hay una fase ascendente, una fase de rodilla y por último hace una fase de meseta. Entonces, con ver esta curva flujo-volumen, volumen-tiempo, dijimos que en el eje de la Y tenemos el volumen y aquí tenemos el tiempo. Entonces, acá donde el techo o la meseta de la curva, aquí sacamos esta línea roja, esto es mi capacidad vital forzada. El paciente tiene más o menos 3.5 litros de capacidad. Y ese es el tiempo en segundos, donde puse el puntero es el primer segundo. Si saco una línea para acá arriba, diría que probablemente tiene el paciente 2.5 litros de volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Y aquí por la regla de 3, yo digo 3.5 de capacidad vital en mi 100%, tengo 2.5 de BEF1, ese porcentaje es la relación de BEF1 capacidad vital. Aquí en la línea celeste está el postbronquilatador, que lo vamos a mencionar después. Y la curva flujo-volumen, si se dan cuenta, en la línea azul, igual que acá. Bueno, acá en esta curva sabemos que el paciente hizo casi 10 segundos de exhalación. Entonces, acá en la curva flujo-volumen, ya dijimos que esta es la fase de expiración, y aquí nos salió la fase de inspiración, pero vemos que el paciente tiene una subida abrupta, tiene un pico flujo y tiene un descenso gradual. Y el paciente acá en esta curva donde termina la curva es la capacidad vital. Aquí en esta, que es diferente, pero tiene una capacidad vital de 5.5. O sea, estas dos gráficas no son del mismo paciente, porque vemos que su capacidad vital es completamente diferente a esta. ¿Ya?
Y bueno, vamos a realizar la maniobra de la capacidad vital. Vemos que cumple con el criterio de aceptabilidad. Si la respuesta es sí, vemos que se han logrado 3 maniobras aceptables. El paciente tiene que hacer 3 esfuerzos que sean aceptables y que sean repetibles. Si la respuesta es sí y cumple los criterios de repetibilidad entre las maniobras, vamos a determinar el mayor FBC y el FEB1 y seleccionar la maniobra con la mayor suma de BF1 más FBC para determinar otros índices. Si todo está bien, se guarda y se interpreta. Si no, se tiene que repetir la prueba. ¿Cuáles son los criterios de aceptabilidad? Uno dice, bueno, es aceptable lo que el paciente está haciendo. Vamos a ver que tenga un inicio adecuado, que tenga una terminación temprana y que esté libre de artefactos. El inicio adecuado, pues la curva flujo-volumen. Ok, perdón, aquí se cruzó, se cortó la palabra, pero fue, ok. El inicio adecuado, que la curva flujo-volumen sea abrupta, ya mencionamos, un flujo pico de forma triangular, y el volumen extrapolado que sea menor a 150. La guía del 2019 te hablan de que sea menor a 100 ml o 5% de la capacidad vital. Terminación temprana, que el tiempo de exhalación o el tiempo expiratorio debe ser igual o mayor a 6 segundos en el adulto, una meseta que dure por lo menos 1 segundo y con cambios no mayores a 25 ml. Y que el individuo no pueda seguir exhalando, por ejemplo. Que sea libre de artefactos, o sea, que no tenga una terminación temprana, esfuerzos variables, tos o cierre glótico. Vamos a ver un ejemplo de eso. Miren, veamos acá, aquí tenemos, en la parte superior, tenemos la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo. Vemos que ahí, si se logra ver, tenemos como 3 líneas montadas una sobre otra. Aquí lo que nos está diciendo que es repetible, aunque no tenemos el valor numérico, pero son muy, muy parecidas. Pero miren la diferencia aquí abajo. Aquí tenemos la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo. Son volúmenes completamente diferentes. Aquí vemos que el paciente no lo hace repetible. Entonces, acá esos 3 esfuerzos no sirven. El paciente tiene que tener un mínimo de 3 esfuerzos que sean muy similares. Ya dije, no más de 100 o 150 ml entre un esfuerzo y el otro, o el 5% del valor del mejor esfuerzo. Aquí vemos siempre con los criterios de aceptabilidad, tanto de inicio como al final. El inicio dijimos, repito, que sea un inicio abrupto, ascenso vertical, un pico flujo y un descenso suave en forma de triángulo. ¿De acuerdo? Y vemos acá en la curva volumen-tiempo que el volumen extrapolado. El volumen extrapolado se refiere que el paciente, cuando uno le dice sople, el paciente titubea un poco y hace una pausa y luego empieza a soplar. Entonces, eso nos puede variar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, y entonces cuando uno hace la relación BF1 capacidad vital, entonces nos puede salir alterada, pero es porque el paciente tuvo un volumen extrapolado mayor a 150 o mayor de 100. Entonces, ese es ese criterio de volumen extrapolado al inicio, debe ser menor a 150, 100 dice la guía del 19, la meseta, el tiempo expiratorio, más de 6 segundos en un adulto o arriba de 10 años, y con una meseta mayor a 1 segundo y que no haya una variabilidad en la meseta más del 25%. Esos son criterios de aceptabilidad. Veamos algunos errores que podemos tener. Esto ya lo vimos en la gráfica previa. Aquí vamos a ver, aquí el paciente tiene una fuga de aire. Vemos que no finaliza la expiración. El paciente tiene fuga de aire y eso hay que revisar el circuito. Vemos acá, hay un cierre glótico. El paciente, acá lo que pasó es que no termina y se cierra la glotis y el paciente literalmente ya no sigue soplando. Vemos también acá el volumen extrapolado. Aquí tenemos el primer segundo. Al paciente se le pide que sople y el paciente hace titubea, hace una pausa y luego empieza a soplar. Y aquí vemos defectos como el paciente empieza a toser al inicio de la expiración. Acá otra vez vemos lo del cierre glótico.
Vemos tos, que dijimos en el primer segundo, está tosiendo, ya no sigue expirando. Esfuerzos variables, como ven que son completamente diferentes las curvas, aquí el paciente no lo está haciendo bien o no lo está entendiendo. Y exhalación repetida. Al paciente hay que decirle que es un esfuerzo que debe durar por lo menos 6 segundos. Hay gente que cree que está soplando y como que está soplando el pastel de su cumpleaños, ¿no? Que sopla, sopla, sopla por cada vela, ¿no? Entonces, no, hay que explicarle que es un solo soplido y que no trate de inhalar para seguir soplando. Criterio de repetibilidad, ya lo mencionamos, tiene que tener 3 maniobras aceptables, evaluar los 2 valores más altos, tanto de BF1 como FBC, o capacidad vital forzada, y la diferencia debe ser menor a 150 o 5%. Si no es así, debe continuar hasta que tengamos por lo menos 3 esfuerzos, que los criterios se cumplan, pero no debemos de sobrepasarnos de 8 esfuerzos, porque si no, al final el paciente se cansa, y si son aquellos pacientes que tienen asma o tienen EPOC, pues obviamente con cada esfuerzo, pues la función va a ir en detrimento. Y bueno, aquí tenemos la guía de calidad de las espirometrías. Siempre andamos exhortando a nuestros terapistas respiratorios que debemos de tener calidad A. Calidad A significa que tengamos 3 o más esfuerzos aceptables, que la repetibilidad esté por dentro de los 150 ml, este es para arriba de 6 años. O si no, pues tener una calidad B, que sean 2 aceptables. Ya después de eso, imagínense una calidad F, no tenemos ninguna aceptable, y por lo tanto no aplica. Entonces, una espirometría mal hecha no nos va a servir de nada y al contrario nos va a confundir. Entonces, es bien importante que nosotros como clínicos revisemos la parte numérica y la parte de las gráficas para tener una idea si el esfuerzo está bien hecho. La prueba de reversibilidad nos referimos a si el paciente mejora tanto del FEV1 como FBC. Aquí, para hacer esta prueba, debe respetar el lavado de medicamento, dieta y ejercicio. Como le mencioné previamente, cada vez que mandamos a un paciente a una espirometría, es bien importante que el paciente respete el lavado de medicamentos si vamos a hacer pre y post. Incluso, aunque solo sea una pre, sin post-expiro o post-broncodilatador, debe respetar el lavado de medicamentos para tener una idea realmente cómo está el paciente. Acá, si el paciente tiene un incremento de volumen respiratorio forzado en el primer segundo post-broncodilatador, y hablamos que sea con salbutamol, 4 aplicaciones, o con bromuro 80 microgramos, dentro de los 30 segundos, si mejora 200 ml y 12%, vamos a considerar que es una prueba positiva como broncodilatador. Bueno, veamos unos ejemplos para ver si tenemos, cómo vamos a interpretar una espirometría. Veamos acá, aquí tenemos una espirometría, no tenemos datos demográficos ni nada, pero quiero que veamos que el basal A es pre-broncodilatador y el B es post-broncodilatador. Y aquí nos va a hablar de los cambios. Entonces, tenemos el factor predicho. ¿Qué es eso del predicho? El predicho son cuáles son los parámetros, o sea, qué es lo que esperamos del paciente. Es bien importante cuando metemos los datos de la espirometría, aparte que nos piden datos demográficos, edad, talla, el sexo, raza, porque no es lo mismo hacer los valores predeterminados para un anglosajón, un afroamericano, un asiático, un latino, somos completamente diferentes. Entonces, pero nosotros manejamos, dependiendo, las guía de Pérez Padilla, que es una guía mexicana, los precios mexicanos, y también la de la Sociedad Americana de Tórax. Entonces, por ejemplo, veamos este estudio. Acá, FBC predicho es de 343, el paciente hizo pre-309. Eso representa 90% del predicho. El FEV1 es 253, el paciente hizo 2 litros, 79%. La relación de BF1-FBC, que es FEV1 diagonal FBC, es 65%. Había comentado de que normalmente el 80% de volumen respiratorio forzado en el primer segundo sale en el primer segundo y el resto sale en el tiempo restante. Ya, pero vamos a tomar en cuenta ahorita, para entender este aspecto,
Esta relación nos habla de que está obstruido si está por debajo del 70%. ¿Ya? Las guías mexicanas tienen una tabla que dependiendo de la edad puede oscilar entre 70 y 76, lo normal. Pero ahorita, para que entendamos el concepto, si está por debajo de 70, decimos que está obstruido. Entonces, y confirmamos el diagnóstico, está obstruido. ¿Ya? En cambio, con respecto al FBC, esperamos que lo normal sea 80% de predicho. ¿Ya? Y FBC no nos habla de obstrucción. El FBC, cuando está por debajo del 80, nos sugiere que está restrictivo. ¿Ya? Sugiere. Lo vamos a confirmar con una pletismografía. Ok, para interpretar una espirometría, vayámonos primero a la relación FEB1-FBC. Si está por debajo del 70%, como en el ejemplo, decimos que está obstruido. ¿Ya? Sabemos que está obstruido. Ahora veamos la severidad de la obstrucción. La severidad de la obstrucción lo vamos a ver con el FEB1. Si el FEB1 está mayor o igual a 80, siempre cuando esta relación esté baja, entonces el FEB1 me dice que está 80 para arriba, decimos que es una obstrucción leve. Entre 50 y 79, una obstrucción moderada. Entre 30 y 49 es una obstrucción grave y por debajo de 30 es muy grave. Entonces decimos, este paciente tiene una obstrucción moderada. ¿De acuerdo? Al paciente le dieron broncodilatador y le repiten la espirometría. Y tenemos que el FBC de 309 mejoró a 357, casi 500 ml, y en porcentaje fue 16%. El FEB1 de 2 litros que tenía previo al broncodilatador llegó a 255, o sea, mejoró 550 ml y en porcentaje fue 27%. Entonces, este paciente tiene una respuesta positiva al broncodilatador, o sea, responde. En este caso, el asmático responde a un broncodilatador. El EPOC no alcanza ese 12% ni los 200 ml. Entonces, si volvemos a interpretar acá, bueno, si dijimos que 70, pues el paciente ya está dentro del rango normal y el FEB1 está normal. El post-broncodilatador del paciente está bien. Entonces decimos, esta es una espirometría pre-broncodilatador con una obstrucción moderada, pero con una respuesta positiva al broncodilatador. ¿Por qué? Porque el FEB1, tanto FEB1 como FBC, mejoraron más de 200 ml y más de 12%. Y así es como lo vamos a interpretar. Una espirometría solo, y vemos que las curvas, pues son curvas que tienen los criterios de aceptabilidad, tienen un inicio abrupto, un pico flujo, un descenso gradual. Y no tenemos acá, tampoco tenemos un volumen extrapolado. No tenemos los valores numéricos, pero se ve que no hizo un tiempo expiratorio mayor de 6 segundos. Entonces, básicamente es una prueba bien hecha. Veamos esta otra prueba. Acá estamos viendo, estos son los predichos de Pérez Padilla. Y entonces tenemos un paciente, un paciente masculino de 53 años con 120 kilos, 1,70. Entonces, estos son los predichos del paciente. Aquí el paciente hizo 3 maniobras, A, B y C. Entonces, vemos capacidad vital forzada. El predicho es 4,46. En la maniobra A hizo 2,88, después hizo 2,79. Vemos que la variabilidad de 2,88 a 2,79 hay 90 ml, estamos bien. Y luego acá hizo 2,78, que son 100 ml. Entonces, es muy repetible la prueba. El FEB1 hizo 2,37, la maniobra A, aquí hizo 2,34, hay 30 ml de diferencia, y aquí hay 215, que tiene como 170. Pero tiene 2 maniobras que son bastante repetidas. Ok, interpretemos la prueba. Vemos que el paciente, este es el predicho y este es el mejor esfuerzo del paciente, es en la maniobra A. Vemos que la relación FEB1-FBC está en 82. ¿Está obstruido? No, no está obstruido, porque dijimos que debe estar por debajo del 70%. ¿De acuerdo? Obstruido no está, pero veamos, de ahí nos vamos, si no está obstruido, vámonos a FBC. FBC dijimos que tiene que estar 80% por arriba del predicho. Y vemos que tiene 64. Entonces aquí nos dice el paciente tiene un proceso sugerente de restricción. La espirometría no me puede confirmarlo, para eso necesito una pletismografía. Entonces,
Cuando hablamos de obstrucción, jóvenes, estamos hablando, básicamente piensen en solo dos patologías. ¿El paciente es asmático o tiene POC? En obstrucción. Si me sugiere restricción, ¿qué pasa? Pensemos qué está sucediendo con el paciente que no llena el pulmón como debe ser. Puede ser que el paciente tenga problemas como una atelectasia, un fibrotórax, una fibrosis pulmonar, un derrame pleural, un neumotórax, una cifoesculosis. O sea, piensen en patologías que no le permiten al paciente llenar ese pulmón como debería ser. Ok, aquí vemos las gráficas que se ven bastante bien. Entonces acá, ¿cómo lo vamos a interpretar? Es sugerente de restricción y ahí nos quedamos. Entonces tenemos que hacer otro estudio como una pletismografía. Ok, veamos este otro estudio. Acá vemos el teórico de medido. Aquí solo nos dieron un valor y solo veo una gráfica. Por favor, no nos conformemos con este tipo de informes. Necesitamos que por lo menos nos pongan los mejores 3 esfuerzos. Los mejores 3 esfuerzos no pueden ser como, podemos tener la suerte que sean seguidos, el 1, 2 y 3, pero a veces sucede que puede ser el 1, el 2, el 4 o el 7. Lo que sí es que no nos vamos a pasar de 8 esfuerzos para no agotar al paciente. Pero veámoslo acá, el FBC teórico es 314, el paciente hizo 343, eso representa 109%. Pero ¿alguien se puede pasar del 100%? Sí. Acuérdense que este es un promedio, Entonces, hasta 120 es fisiológicamente normal y eso lo podemos encontrar más que todo en pacientes que hacen deporte. FEV1 está el teórico, o sea que se espera para ese paciente, el 249, el paciente hizo 269, 108%. Ahora interpretemos el estudio. Nos vamos, algunas espirometrías van a ver como FEV1%, que es igual a decir FEV1 diagonal FBC, que es la relación. Entonces vemos que el paciente tiene 78% de relación, o sea, y esto nos evalúa, dijimos, obstrucción. ¿El paciente está obstruido? No, porque habría que ver la edad y todo, pero tiene 78%. Y FBC está en 109, o sea, ni siquiera, o sea, está muy bien. Entonces, estamos en una espirometría que está completamente normal y vemos que las curvas realmente se ven aceptables. ¿Ya? Lo que sí no está aceptable es que solo nos dieron un valor medido y debemos de tener por lo menos tres esfuerzos para ver si hay repetibilidad. No solo nos podemos quedar con el primero. Ok, veamos aquí tenemos ya datos de un paciente, un paciente de 1,74 m, de 21 años. El predicho que se usa aquí es N. Haynes, del ATS. Es un paciente masculino, ¿de acuerdo? Entonces, acá vamos a ver, este es el predicho del paciente. Esos son valores, el límite normal inferior que se utiliza o el promedio. Y aquí vemos la mejor prueba. Aquí vemos que el paciente nos pone las 3 pruebas. La primera es la mejor de 1,54, que fue el valor más alto, que lo pone acá como mejor prueba en la columna. Y entonces veamos. Vamos a FBC. Veamos el FBC. El primer esfuerzo tiene 5,54, después hizo 5,48. Aquí hay 60 ml de diferencia, que estamos dentro de rangos normales, aceptables. Y ahí tenemos una de 5,45, tiene 90 de diferencia. O sea que es repetible, está acá en lo repetible. El FEV1 tiene uno de 4,97, pero aquí si se dan cuenta, el FEV1, el mejor es el segundo en FEV1 y FBC, el mejor es el 5,54. Por eso que la mejor prueba de FBC, la máquina me agarró 5,54 de FBC del primer esfuerzo y del FEV1 tomó el 4,99 del segundo esfuerzo. Así es como vemos los valores. ¿Ok? Bueno, veamos la repetibilidad de FEV1. Tengo 4,97, 4,99. Aquí hay 20 ml de diferencia, estamos bien. Y entonces el mejor es este. Y comparado con el tercero de 4,93, hay 60 de diferencia. Entonces, es repetible. Estamos dentro de los menos de 150 ml. Ahora, interpretémosla. Si la interpretamos, vamos a tomar FEV1, FBC, y el paciente tiene 0,9 o 90%. Entonces, estamos bien. El paciente no está obstruido. Pero si nos vamos a FBC,
El FBC, el precio es 5.37, él hizo 5.54, 103. Está normal. O sea, está por arriba del 80%. Tampoco sugiere restricción. ¿Cómo vamos a interpretar esta prueba? Es una espirometría que está normal. Entonces, la espirometría solo podemos interpretarlo como normal, puede estar como anormal, que puede ser obstruida, y podemos decir que el grado de obstrucción leve, moderado, severo, grave, o sugerente de restricción, ¿de acuerdo? Y vemos las gráficas que se ven bastante bien, o sea, no tenemos, es aceptable, así que es un estudio que está bien realizado. Sigamos con este ejercicio. Aquí tenemos paciente masculino de 98 kilos, 1,65 con 78 años. Entonces vemos acá, ese es el teórico, o sea, lo que se espera, y vemos, tenemos pre-broncodilatador y post-broncodilatador. Aquí vemos el cambio en porcentaje. Aquí solo nos pusieron una prueba nada más, entonces no podemos ver si es repetible o no, pero veamos, FBC, el teórico 399, el paciente hizo 1,90, 48% del predicho. FEB1, 275, el paciente hizo 1,04, tiene 38%. Y algo importante, el FEB1% o FEB1 FBC, que me habla de obstrucción, el paciente, no se guíen por el teórico, nos vamos por el paciente tiene 54. Entonces el paciente está obstruido, ¿no? O sea, porque está menos del 70%. Pero alguien me puede decir, pero mira, doctor, está obstruido de acuerdo. Y una obstrucción grave, porque tiene un FEB1 en 38. Pero vean el FBC también está bajo, sugerente de restricción. Entonces este paciente necesita otro estudio más, porque probablemente tenga alguna patología de base que tenga las dos cosas. Nosotros, por espirometría, no se puede hablar de un patrón mixto, ¿ya? Aquí podemos hablar de un proceso obstructivo, y entonces para saber si tiene restricción, necesito hacer una pletismografía, y con espiro veo si está obstruido, y si tengo los dos estudios que me lo confirman, entonces ya puedo decir que es un patrón mixto, pero solo con espirometría no se puede. Entonces, al paciente le hacen una prueba post-broncodilatador, y el FBC de 1,90 llegó a 2,20, aquí tiene más o menos, tiene 300 de volumen de cambio, 15% en porcentaje, y el FEB1, 1,24 y tenía 1,02, aquí tiene 200 ml con 18% de porcentaje. Entonces el paciente, y si se dan cuenta, la reacción FEB1 de 54 pasó a 56. Entonces, por favor, ojo, no se vayan a confundir cuando hablemos de si tiene reversibilidad o no, no se confundan con la reacción FEB1-FBC, porque alguien me puede decir, doctor, aquí de 54 a 56 solo mejoró 2%, pero no es ese el parámetro que tomamos en cuenta FEB1 y FBC, ¿de acuerdo? Entonces el paciente tiene un proceso obstructivo con una respuesta al broncodilatador. ¿Por qué? Porque mejoró 200 ml entre la pre y el post, y más del 12% en los dos parámetros. Este paciente, lo más seguro que hay que hacerle una pletismografía. Ok, veamos este otro ejemplo. Aquí vemos, este paciente hizo 3 pruebas, 3 esfuerzos, y tenemos el predicho. Y veamos FBC. El mejor FBC fue de 5,54. Ese fue el mejor, 5,48. Aquí hay 60 de diferencia. Entre 5,54 y 5,45. 103%. Es repetible el FBC. FEB1, el paciente es de 4,97. Es parecido al otro que habíamos discutido. Y vemos que la relación está en 90. No está obstruido entonces. Y si nos vamos al FBC, tiene 103. Es una espirometría completamente normal. Bueno, aquí ya vimos básicamente sobre la espirometría. Los espirómetros pues pueden estar los neumotacógrafos, que son los más exactos, y tenemos los de turbina. Esto lo utilizamos en el servicio, solo es un portátil, solo para aquellos pacientes que no se pueden mover o que están en áreas críticas, pero ya están en capacidad de poder soplar y podemos hacer el estudio. Ok, esto es con respecto a la espirometría. Ya en la clínica de fisiología, pues en la cabina, esa es la cabina de pletismografía, pero ahí tenía adaptado para hacer
la espirometría que se ve acá. Ok, hablemos de flujometría o el peak flow. La flujometría no reemplaza la espirometría. La prueba de reversibilidad es igual a un incremento del flujo, flujo expiratorio pico arriba del 12%. Existe una buena correlación entre el flujo pico de la flujometría y el BF1. El PEF es menos sensible que el volumen expiratorio forzado en un segundo para detectar la obstrucción o su reversibilidad de la obstrucción post-broncodilatador. Hay una diversidad de equipos que podemos estar evaluando, y lo que sí es que vamos a hablar ahorita sobre el semáforo del flujómetro, y aquí vemos un flujómetro puede ayudarnos tanto al paciente como a nosotros para decidir si el plan de acción para el asma está funcionando bien, decidir cuándo agregar, incrementar o incluso parar algunos medicamentos, decidir cuándo buscar un cuidado de emergencia, identificar disparadores que pueden causar asma, estos síntomas de asma, y también para mejorar y entender acerca del asma con el paciente. Eso es una herramienta muy útil. Si uno educa al paciente y le explica, el paciente se puede manejar muy bien, o por lo menos tener un parámetro objetivo si está evolucionando satisfactoriamente o tiene que buscar ayuda en la emergencia. Entonces, aquí hablamos del semáforo, hablamos de la zona verde, es cuando el peak flow está por arriba del 80% del predicho del paciente. Entonces significa que todo está muy bien, que el paciente no tiene síntomas y probablemente no hay que agregar ningún medicamento en este momento. En zona amarilla es cuando tiene un peak flow entre 50 y 80% del mejor. Entonces aquí en nuestro plan de acción, pues podemos mencionar que utilice un SABA cada 6 horas, que se vaya evaluando, ¿no? Y zona roja es que el paciente no está bien. Tiene por debajo del 50% del mejor peak flow del paciente, y este paciente lo más probable es que tenga que buscar ayuda médica o ir a la emergencia para que le auxilien. Idealmente deberíamos tener un plan de acción escrito donde le vamos explicando al paciente, ya se apunta cuando está en verde, cuando está en amarillo y cuando está en rojo, y explicarle qué medicamentos utilizar y agregar o qué conducta seguir si no se siente bien. Así que este es un pincelazo básicamente sobre el peak flow. Hablando un poco de difusión de monóxido de carbono, la difusión de monóxido de carbono, básicamente, normalmente eso es lo que ocurre en el alvéolo, ¿no? Nosotros inspiramos el aire tiene obviamente oxígeno y nitrógeno, y ¿qué sucede? Es que el oxígeno pasa la membrana alvéolo capilar, y donde los hematíes van cargados de CO2, el CO2 pasa por esta membrana al alvéolo y es exhalado, y el oxígeno pues pasa del alvéolo hacia el capilar y es transportado por los hematíes hacia los tejidos. El monóxido de carbono, no tenemos monóxido de carbono en la sangre, entonces es un trazador que es bien fácil medir y sabemos, o sea, y podemos ver qué tanto difunde, y además el monóxido de carbono es de 200 a 250 veces más difusible incluso que el oxígeno. ¿Ya? El dióxido de carbono es 20 veces más. Generalidades sobre la difusión de monóxido de carbono. En pacientes con diagnóstico previo de asma, no se considera una prueba útil. Puede estar disminuido en asmáticos cuando existe una obstrucción tan severa y que hay una mala distribución de la ventilación y perfusión. Están reducidos tanto en enfisema y puede estar normal o aumentado en el asma. La capacidad de difusión, muy útil en el diagnóstico diferencial de obstrucción crónica de la vía aérea en fumadores. Y la indicación es evaluación y seguimiento de enfermedades del parénquima pulmonar, específicamente en aquellos pacientes con EPOC y neumopatías intersticiales difusas. Evaluación de compromiso pulmonar en enfermedades sistémicas, específicamente enfermedades autoinmunes. Una disminución de la difusión nos puede decir que hay algo ya entre la membrana alvéolo capilar. Y esto es lo que hacemos en la difusión. Al paciente se le pide que tenga una respiración normal, está respirando a veces de volumen corriente.
De ahí le pedimos que exhale tranquilamente, que siga exhalando, 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 exhalando hasta llegar al volumen residual. Es aquí donde al paciente se abre tiene un obturador en el neumatocógrafo y al paciente se pide que haga una inspiración máxima, que esté entre los 2 y 4 segundos la inspiración. Es aquí donde entra el gas, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono entra a una concentración de 0.03%, ya es un gas medido. El paciente hace una apnea de 10 segundos y luego se le pide que exhale lentamente. La exhalación igual debe durar de 2 a 4 segundos. Entonces, el periodo de apnea es bien importante. Se pide 10 segundos, pero debe estar 10 más menos 2 segundos. Si está corto, menos de 8 segundos o más de 12 segundos, pues también nos puede dar un falso positivo en la difusión. Entonces, al paciente se le hace esta prueba, se le hace, no puede hacerse un máximo de 5 pruebas en el día. ¿Por qué? Porque podemos tener intoxicación por monóxido de carbono y tener una metahemoglobinemia. Entonces, es así como se hace la prueba y ya podemos saber si el paciente cómo está. Ese es solo para comentarlo. Y por último, con respecto a la pletismografía. La pletismografía es esta cabina como de teléfono, que el paciente está dentro de la cabina. Entonces, ya tenemos el software ya ha medido lo que es el volumen de la cabina, ya está calibrado previamente, y entonces básicamente lo que mide es la capacidad funcional residual. ¿Se acuerdan en la diapositiva del espirograma? Y si medimos la capacidad funcional residual y tenemos mediciones de la espirometría, podemos tener ya mediciones como la capacidad pulmonar total, ¿no? No es un estudio para hacer diagnóstico de asma como tal, nos mide la capacidad pulmonar total, por lo que podemos hacer diagnóstico de obstrucción de la fase aguda. ¿Ya? Hiperinsuflación, que lo podemos observar en un periodo de tiempo mayor, sobre todo en pacientes que no están controlados. Entonces, esto es lo que medimos. Esto es muy parecido lo que vamos a ver en la gráfica de la pletismografía. Vamos a encontrar unas barras que nos dan los parámetros del el espirograma que vimos. Por ejemplo, aquí el paciente está en capacidad vital, o sea, volumen tidal, una capacidad vital normal. Se espera que el paciente estabilice, o sea, que mantenga estable o que tenga respiraciones muy parecidas. Al paciente se le va a explicar que está dentro de la cabina, se pone las manos, está con la boquilla conectado, se pone las manos en la mejilla para que no esté insuflando, y se le pide que haga un jadeo de más o menos entre 3 y 5 respiraciones en 10 segundos, que va a estar ocluida la válvula. Se le pide que no se vaya a asustar en el momento que se ocluye la válvula, porque a veces hay pacientes que cuando se ocluye y sienten que no pueden respirar, se separan de la válvula. Entonces, eso se le explica antes de iniciar la maniobra. Entonces, en la oclusión, el paciente hace ese jadeo y luego hace una capacidad inspiratoria máxima. El paciente inspira hasta capacidad pulmonar total y hasta llegar al volumen, perdón, de volumen de reserva inspiratoria, y luego hace una exhalación lenta. Entonces, acá lo que vemos, ese es un espirograma donde vemos el volumen tidal, que lo vemos acá, su volumen de reserva inspiratoria y volumen de reserva expiratoria. Acá es la espirometría que nos está midiendo, no mide el volumen residual. El volumen residual ya lo mide la pletismografía. Entonces aquí podemos, ya midiendo el volumen residual, se puede medir la capacidad funcional residual. Y por último, podemos medir cuánto tiene de capacidad pulmonar total. Entonces, solo para tener una idea, es la gráfica en blanco y negro es el predicho. Solo con ver la gráfica, esta primera columna, ya tenemos idea que las demás están dentro de rangos normales. Por lo menos la capacidad pulmonar total del paciente está bastante aceptable. Pero eso lo vamos a ver en forma numérica. ¿De acuerdo? Y entonces acá tenemos, ya para terminar, esta es la gráfica de la capacidad pulmonar total. Entonces tenemos la capacidad pulmonar total, el tamaño de la gráfica, tenemos lo que es el tamaño del volumen residual y la capacidad funcional residual.
Si vemos la siguiente columna, vemos que está chica, está pequeña. Solo con ver la gráfica, el tamaño, ya decimos, este paciente tiene reducida la capacidad pulmonar total. Entonces, si se dan cuenta, todo está en más pequeño. Entonces, esto puede ocurrir en pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Entonces, que está con una capacidad pulmonar por debajo del 80%. Entonces, aquí ya decimos, este paciente tiene restricción y lo podemos confirmar. En la tercera columna, columna, vemos que es del mismo tamaño que la primera. Entonces decimos, bueno, la capacidad pulmonar total del paciente es similar, es igual. Tiene el mismo tamaño de volúmenes, pero vean la capacidad funcional residual. En la capacidad funcional residual está mucho mayor que debería llegar acá. Entonces, ¿qué está pasando con este paciente? Este paciente tiene atrapamiento aéreo. ¿Ya? Esto ocurre en fases agudas, en asma, ¿no? En pacientes asmáticos, en una crisis de que tiene atrapamiento aéreo. Entonces, sus volúmenes están normales, pero está incrementada la capacidad funcional residual. Y por último, veamos la cuarta columna. En esta columna vemos que la capacidad pulmonar total está incrementada. Este paciente tiene hiperinsuflación. Esto obviamente lleva un tiempo de evolución que ocurre en pacientes con enfisema pulmonar, entonces donde vemos que su capacidad pulmonar total está incrementada. Esta es una representación gráfica de que, cómo lo podemos ver, pero la parte numérica es la que nos va a ayudar para saber qué tanto está hiperinsuflado el paciente. Pero ahí sí que solo como la gráfica ya tenemos una idea. Bueno, concluyamos. La espirometría hace diagnóstico de enfermedad obstructiva, eso sí, se confirma. O sea, ustedes pueden decir si está obstruido y si está obstruido, ¿qué es? ¿Es asmático, EPOC? Eso lo voy a ver con la reversibilidad. Si mejora el FEV1 o la capacidad vital forzada, 12% o 200 ml, ok, este paciente es asmático. Si no la mejora, lo más seguro que tenga un EPOC. El flujómetro o Big Flow puede ser un subrogado del BF1, exacto, sí puede ser. Podemos en pacientes que están en el paso 4 y 5 de GINA, es idealmente que el paciente tenga un medidor de flujo en casa y que mire cómo va. La pletismografía nos hace diagnóstico de hiperinsuflación y de atrapamiento aéreo, ya lo vimos que sí. Y la DLCO puede servir para descartar otras patologías, no necesariamente enfermedades obstructivas. También así es. Bueno, espero que con esto hayamos tenido por lo menos haber comprendido un poco más sobre las pruebas de función pulmonar, cuándo pedirlas, qué aspectos debemos de tomar en cuenta y por lo menos en espirometría, cómo interpretarlas y qué es lo que buscamos para decir que el estudio es aceptable y repetible. Así que muchísimas gracias a todos.